Tipos, el podcast con Mau y Julio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva forma de ver el mundo. O tal vez no. ¿Qué tipo? Comenzamos. Correcto, o sea, con eso del, digamos, el proceso de cambio, si al 100% de la población le hubiera parecido, y si era necesario romper 60 leyes, pero hubieran sido por un bien común, yo creo que todos lo hubiéramos apoyado, pero ya era arrollar mientras yo esté en el poder y destrozar lo que se pueda mientras yo siga arriba. Pero si hubiera sido, como tú dices, o sea, para un bien común, si había que romper 40 constituciones políticas del Estado, se lo hacía, pero lamentablemente no fue así, sino era solo por el antojo de poder que tenía Evo Morales. Gaby, ¿algo que quieras complementar? No, la verdad es que iba a decir algo parecido a lo que dijo Luis. O sea, me voy por eso. A un principio no había esa motivación, como decían, de la gente de intentar sacarlo, porque si no, yo creo que lo hubiéramos sacado muchísimo antes, ¿no? O sea, no hubiéramos estado 14 años como tal, pero no había, o sea, era como bien plana, digamos, la situación. Y evidentemente ya cuando desconoce el resultado del 21 de febrero, que incluso es así súper ridículo lo que dice, no, porque nosotros no lo hemos, o sea, no es que no lo hayamos reconocido, porque nosotros no hemos cambiado el artículo, pero igual se ha postulado, digamos. Entonces, eso ya causa pues el quiebre, ¿no? Eso ya es como que no, esto, porque pues ya nosotros como bolivianos creo que tratamos a los días de las votaciones pucha, pues como un día festivo, ¿no? Nos encanta participar en las elecciones justamente porque la historia del país le ha quitado el derecho al voto y la democracia a los bolivianos por muchísimo tiempo durante las dictaduras el siglo pasado, ¿no? Entonces, por eso siento que el hecho de que ya desconozcas un voto y hagas lo que quieras, ya te tumba esa legitimidad y luego ya, o sea, la terminó de arruinar con el fraude que se dio en las elecciones del año pasado, ¿no? Pasemos a otro tema, ya que hemos hablado de los conflictos de Evo Morales y de eso. Tal vez nos quedamos un poquito de... O sea, sí nos vamos a quedar en el contexto nacional. Voto... Creo que es importante, sí, o sea, tener este contexto y, por ejemplo, el protagonismo que han tenido los jóvenes, ¿no? Para poder entender y poder tal vez hablar un poco de cómo se van a desarrollar estas próximas elecciones. Creo que es importante conocer este protagonismo juvenil, este movimiento que ha empezado en octubre, para entender este tiempo, ¿no? O sea, las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿no? Son el próximo mes, ya faltan, bueno, realmente pocos días. La campaña también ya ha comenzado, la campaña electoral en nuestro país. Entonces, ¿qué nos podrían decir al respecto de los jóvenes? Vamos hablando de los jóvenes primero. ¿Cuál creen que va a ser el protagonismo que van a tomar los jóvenes esta vez en las elecciones? Ya va a ser enorme, ¿no? O sea, en primer lugar, porque no van a ser unas elecciones normales, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Creo que ese es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta, considerando que, o sea, a pesar de que la enfermedad del coronavirus ataca tanto jóvenes como adultos, sí se consideran a los adultos mayores, por ejemplo, como ciudadanos de riesgo con esta enfermedad. Entonces yo creo que los jóvenes vamos a ser los que vamos a tener que mandárnosla, digamos, y ofrecernos a ser jurados electorales, por ejemplo, porque va a ser una dinámica súper diferente. Honestamente, yo creo, desde mi perspectiva, que tendrían que abrirse muchos más espacios de votación, por ejemplo, para garantizar que no haya aglomeraciones. Entonces, justamente por eso se van a necesitar más jurados. ¿Y quiénes van a tener que estar ahí? Vamos a tener que ser nosotros. O sea,
yo ya he dicho, si a mí me toca ser jurado, ni modo, o sea, voy a tener que ir a sentarme ahí todo el día con mi alcohol en gel, mi mascarilla, o sea, ni modo, ¿no? Porque, o sea, siento que es el momento de nosotros ya empezar a, bueno, o sea, tal vez no necesariamente nosotros que estudiamos ciencias políticas, que ya estamos así bien metidos en todo eso, pero jóvenes que han participado en las movilizaciones del año pasado y jóvenes que este año va a ser la primera vez que van a votar, yo creo que nos tenemos que agarrar, poner así el mandil, ¿no? Como dicen, y, y garantizar que sea un proceso democrático, o sea, con todos los requisitos, con todas las medidas, y no tenemos, o sea, no quiero decir que no tenemos de otra porque suena así súper apocalíptico, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Correcto. Yo amaría ser jurado. Sí, la verdad yo también, yo nunca he sido. Todos Yo en mi tampoco. casa han sido menos yo. Tampoco. De mí nadie en mi casa, así jamás, nunca nos toca. Ahora quisiera que me toque. Sí, la Luis. verdad es que yo... Gaps. Luis, ¿qué nos puedes Dale, decir Luis. al respecto? No, la verdad es que sí que en este aspecto es bastante interesante. Este año ha sido bastante difícil. Creo que todos estamos deseando que se acabe ya, ¿no? Pero la verdad es que hay un concepto en ciencia política que es el concepto de cultura política. Es ese conjunto de costumbres, ¿no? Hábitos que tenemos, o sea, cada ciudadanía de cada país con respecto a su forma de hacer política, ¿no? Unos países son más conflictivos, en otros países un poco más racionales, unos países más desordenados, otros países menos desordenados, en otros influye más la religión, en otros no tanto, ¿no? O en otros factores, en otros hay más desigualdad social, económica, racial, de género, ¿entendéis? Y la cultura política aquí en Bolivia es muy interesante, como he dicho. A mí me parece, o sea, en comparación con lo que yo he crecido, no podéis hacer la idea de lo que me fascina, ¿no? Y algo que puede servir todos estos hechos es que la cultura política la forman todas las personas, todos los entes que participan de alguna forma. Vamos a poner desde los 18 años, porque la participación básica siempre es el voto, ¿no? Entonces, como a partir de los 18 años podemos votar, vamos a poner esa línea. Entonces, todo boliviano, mínimo desde los 18 años hasta la vejez que pueda tener, está participando de eso. Y todos estos eventos, lo creáis o no, los movimientos, las crisis, los fraudes, los posibles fraudes, la falta de transparencia, la pandemia incluso, ¿no? Ayudan a acrecentar la cultura política, ¿entendéis? Ayudan a soliviantar, es decir, no se puede aprender muchas cosas sin haberlas vivido, es decir, nosotros que íbamos a saber de, si lo queréis ver por ese lado, cómo echar a un presidente, ¿no? Ahora hemos aprendido, y ahora es lo que yo digo, ¿otro presidente se atrevería a venir aquí a querer perpetuarse en el poder cuando ya hemos echado a uno? ¿Entendéis? O sea, toda esa cultura política es lo que se forma y eso es lo que me encanta. O sea, los jóvenes, a pesar de ser jóvenes, muchos votantes que hoy han participado ya tienen esa experiencia, ¿no? Igual que muchos de nuestros padres, abuelos han podido vivir dictaduras, ¿no? Han podido vivir golpes de Estado muy violentos que ha ayudado a acrecentar su cultura política. Creo que es maravilloso el papel de los jóvenes que pueden tener para acrecentar en estas elecciones la cultura política. Sí o sí, priorizando ante todo el debate, por favor. Entonces, eso sí. Correcto. Opiniones sobre ahora que justo hoy, primero que inhabilitaron a Evo Morales, una inhabilitación a mi parecer inconstitucionalmente correcta. Y segundo, voto útil. Hemos visto en la última encuesta que Evo Morales todavía tiene un voto fuerte de 23%, a 26%, perdón, y Carlos Mesa tiene un 17.1%. El movimiento al socialismo. Carlos Mesa, el segundo, tiene un 17.1%. Giannini está con el 10%. Y así va bajando los porcentajes de cada partido. ¿Qué opinan del voto útil? Si debería haber voto útil, si más bien deberían ir por el que creen, o sea, ciegamente que es su representante. Por favor, voto útil. Antes de que empiecen, voy a mover mi luz. Te esperamos. Ahora sí. Ya. Se ve mejor. Creo que o sea, como decía, es bien interesante ver que el movimiento al socialismo todavía tiene las chances, ¿no?, de ganar. O sea, ahorita como están las encuestas, las que han salido justo anoche,
se podría ir a una segunda vuelta solo con los datos que han mostrado los primeros datos, ¿no? Pero no podemos ignorar que los votos blancos, los votos nulos, los votos indecisos conforman casi un 20%, ¿no? De lo que son las encuestas, y ese es un número súper grande. Entonces ahí te das cuenta que de verdad no hay una representatividad en cuanto a los partidos opositores al movimiento al socialismo, ¿no? Yo creo que esto va a ser una cosa de que justo ahora que están empezando las campañas, los partidos se empiecen a mover y empiecen a intentar atraer ese voto indeciso, en primer lugar. Pero es bien difícil, o sea, a ver, por ejemplo, la presidenta Áñez, yo creo que ella es la que más difícil tiene ahorita porque, o sea, es presidenta. Entonces, todos los ojos, por ejemplo, están encima de ella, ¿no? Todas sus políticas, todas las cosas que hace bien, que hace mal, le van a restar o le van a sumar puntos porque ella es la que está arriba, ¿no? El Carlos Mesa, que es la opción a la que todos están yendo, la opción segura, el voto útil, o sea, todo el mundo dice que Carlos Mesa es el voto útil, pero si te fijas en la comparación de las encuestas, ha subido, o sea, de la última encuesta ha bajado. Y o sea, se está manteniendo en una línea entre el 17, 18, 17%. Y eso es porque no, o sea, no está tan en el ojo público como la Janine, pero tampoco está, o sea, tampoco va a traer el voto que era para el movimiento al socialismo, ¿no? Porque es totalmente lo que los masistas y los que se consideran del MAS no quieren, ¿no? Entonces, va a ser un trabajo súper, súper difícil de captar ese voto, justamente porque la gente no se siente representada. Yo creo que en las próximas encuestas vamos a ver también las consecuencias de todas estas acusaciones que hay en contra del movimiento al socialismo, todas las nuevas medidas que están haciendo, que está haciendo el gobierno, y ver cómo se está finalmente moviendo comunidad ciudadana en un conjunto, ¿no? Porque me parece que el Carlos, o sea, me acuerdo que anoche el Carlos Valverde salía y decía, Carlos Mesa piensa que hacer campaña es salir en tu video de 1 minuto en Twitter y ya, o sea, y tiene razón, ¿no? Así no va a traer el voto útil para nada. Tiene una base bien importante, o sea, no se puede negar esos 17%, es harto, pero al final es la población la que tiene que decidir o sea, en quién, porque ahorita a estas alturas ningún partido se va a retirar. Y no se van a retirar porque por más de que los porcentajes no sean muy, muy altos, en la distribución de escaños, Juntos todavía tienen la posibilidad de tener por lo menos un escaño que en el momento de hacer leyes y hacer así, tomar decisiones importantes dentro del Parlamento, es importantísimo tener así, aunque sea un escaño, porque puedes ser tú el voto decisivo para aprobar o para negar leyes, ¿no? Entonces, a estas alturas no se va a retirar ningún partido, pero al final va a depender de cómo sepan moverse cada uno de los candidatos, especialmente Comunidad Ciudadana y Juntos. Luis, por favor. A mí hay unas cosas que me parecen, personalmente sigo interesado en un aspecto, y es que el sistema político electoral de Bolivia es muy interesante. Nosotros estudiamos que hay una gran diversidad de sistemas electorales según el país que uno vaya, ¿no? Y hay un autor, Maurice Duverger, que habla de que hay tres tipos principales, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a Estados Unidos, es un sistema polarizado, prácticamente dual, ¿no? En el que hay dos partidos, siempre los socialdemócratas y los republicanos. Siempre se turnan el poder, si os habéis dado cuenta, ¿no? Entre unos y otros. Próximamente veremos a ver quién gana. Son partidos, la técnica de ese país es que todos se afilian a uno u otro partido indirectamente, ¿no?
te puede gustar uno y no te puede gustar el otro, pero te tienes que afiliar a uno porque es un juego de suma cero. Es decir, gana el que tenga un voto más, ¿no? Un voto más por estado. Entonces no hay un juego político tan complejo como tal, sino sí que hay mucha más campaña por detrás, ¿no? Porque importa el voto y no tanto el juego. Hay otro tipo de sistema que es el proporcional, que es el que está en España, por ejemplo. Yo puedo hablar de mi experiencia, que no importa realmente porque no gana el que más tenga, sino todo es mayoría proporcional. Es decir, tanto voto que tenga cada uno, tanto voto de representación va a tener en dicho parlamento, ¿no? En dichas cámaras. Entonces no hay necesidad de tanta campaña, pero sí hay necesidad de, después de las elecciones, crear coaliciones, ¿no? Para gobernar tranquilamente. Claro que con Bolivia pasa algo bastante curioso, ¿no? Porque tiene un sistema condicionado, es decir, estas condiciones del 10%, ¿no? Etcétera, para no ir a una segunda vuelta, y eso hace que tengamos que combinar una campaña electoral precedente con un juego político posterior a las elecciones, ¿no? Y esto hace que se complique bastante porque, ¿cómo explicarlo? Hay partidos que ya tienen una masa sólida, en este caso el movimiento al socialismo. Pero siento que el espíritu boliviano de verdad quería un cambio en el sentido de algo, como digo, diferente al MAS, una nueva regeneración, pero no ha podido encontrarlo en estos candidatos que han surgido. De ahí tanto nivel de indecisión, ¿no? No quieren votar al MAS, pero tampoco sienten una seguridad de votar a dichos candidatos, ¿no? Porque hay que reconocer que han venido mucho esto de la unión y ha servido de contra el MAS, ¿no? Pero cuando ha llegado el momento de la realidad, todo se ha diversificado, ¿no? Los intereses se han puesto sobre la mesa. Y ahí es cuando han surgido diferentes partidos. A lo que voy también aquí es hablar de Carlos Mesa. Aquí me parece bastante interesante de que puede sonar raro que lo diga uno de ciencias políticas, pero a veces la mejor forma de participar en política es quizá no hacer nada. Cuando estás en una sociedad muy polarizada, que está bajo la lupa todo movimiento, si te van a criticar muchísimo si haces algo mal, ¿no? Y quizás no van a reconocer tanto si haces algo bien, porque en este choque de partidos hay eso. Quizás el no hacer nada te vende como, yo no he hecho nada, no me podéis acusar de algo que he hecho mal. Sí que es verdad que no he hecho algo, no me he movido algo bien, ¿no? Pero no me podéis acusar, mientras que los otros, ¿no? Que si, o sea, tenemos este escándalo por aquí, que si tenemos este escándalo por allí, que si luego este avión, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que la presidenta aquí me parece que falló personalmente, si tengo que también decir un poco mi opinión, porque podía haber sido un ente totalmente objetivo, que podía haber dado esa seguridad que le falta al pueblo boliviano de no se va a postular, va a intentar pacificar el país, pero cuando ya se postuló, las personas ya están como muy desconfiadas. Ya hay una persona que en mandato, ¿no? Evo Morales, se postulaba. Y ya sabemos los juegos que hacía. ¿Por qué nos sorprende que desconfíen de otra persona que se postula? Evidentemente vamos a desconfiar de que pueda hacer juegos para sí misma. Muchos está hablando también en debates de que está usando el dinero del Estado, los recursos del Estado, perdón, para hacer su campaña. No sé si podéis ver, yo creo que es maravilloso analizar también sus anuncios de televisión muchas veces, ¿no? Los anuncios de televisión del gobierno. Hay muchos detalles. Entonces, tenemos un juego de partidos bastante complejo. Lamentablemente no aporta ninguna seguridad, eso es algo que estamos todos de acuerdo. Pero bueno, no, eso es todo. Tocando un poco lo que dice Luis, lo de Janine es totalmente cierto, es terrible. Ya hemos sacado al dictador, ahora hay que sacar a la loca religiosa, pero pasito a pasito, suavecito. Y hablando de lo que dice Gaby, no la veo tan bonito como lo dices, Gaby, o sea, de escaños y de una representación correcta, sino más bien me da miedo que el MAS pueda ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque ya han admitido que tenían el plan de milicias armadas, es decir, armar a civiles, y eso no es bueno. Después, el penúltimo artículo de Vela nos habla de Brockman, perdón, menciona que si el MAS retorna al poder, no se van a ir, y eso es totalmente cierto. Podemos entrar a un escenario como el de Venezuela. Entonces, no creo que la jueguen limpio en lo que dices de, ese escaño puede definir leyes. No, yo creo que el MAS va a hacer sus jugarretas para cerrar el Parlamento, va a disolver la policía ya que se les ha dado la vuelta, puede fomentar unas nuevas fuerzas armadas. Entonces, no la veo tan linda. Si el MAS vuelve, va a ser todo en el ámbito democrático. No, yo creo que van a ir más a somos nosotros en todo lado y ya no vamos a volver a cometer el error de darles tanta voz. A lo que voy es, y que para terminar, o sea, de forma resumida, ¿cómo ven el caso de Venezuela? Ya que a eso estábamos apuntando, o sea, Evo Morales estaba direccionando el país hacia eso. Por favor, Venezuela. Gaby primero y después Luis. A ver, yo creo que tienes hartísima razón de que
si vuelve el MAS al gobierno, va a ser bien complicado para el país en general, porque, o sea, creo que ninguno de nosotros puede decir con certeza qué va a pasar y qué no va a pasar, solo sabemos que va a ser malo para absolutamente todos, ¿no? Va a haber una persecución política bien grande. Y, o sea, el caso de Venezuela es bien complicado también, porque, o sea, no hay ni siquiera la oportunidad de conformar una oposición real, ¿no? Porque han bloqueado absolutamente todas las salidas posibles para que se formen partidos políticos, encarcelan a los líderes de la oposición, el parlamento está, o sea, totalmente dividido, se ha hecho un gobierno, o sea, Guaidó se ha nombrado a sí mismo presidente al no existir, por ejemplo, procesos democráticos como se deben formar, ¿no? Y a pesar de que, o sea, creo que algo bien importante que nosotros hemos tenido el año pasado justamente ha sido el apoyo de la policía, el amotinamiento de la policía y el hecho de que las Fuerzas Armadas siempre se han negado a reprimir, bueno, en un principio, ¿no? Después ha pasado todo el caso de Sencata, Sacaba, donde ya el ejército ha intervenido, pero ya hacia el otro bando, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero en el caso de Venezuela o sea, eso no se da, el ejército está 100% del lado de Maduro, la policía también, entonces no hay como esa articulación que se podría dar para una oposición real, ni siquiera desde, desde la parte ciudadana, ¿no? Porque todo intento de manifestación es reprimido durísimamente. Entonces, la verdad es que no sé qué vaya a pasar ni aquí ni en Venezuela si es que el movimiento al socialismo vuelve al poder. O sea, algo que siempre decimos nosotros los politólogos es que no podemos predecir el futuro, podemos hacer así como análisis y poner como consideraciones, pero al final ninguno de nosotros sabe con exactitud qué podría llegar a pasar, ¿no? Espero que no lleguemos hasta ese punto de tener que averiguar lo peor. Y por eso, o sea, yo diría que la gente que todavía no sabe por quién va a votar tiene que tener en cuenta todas esas circunstancias, ¿no? Sé que todavía hay una gran parte, tal vez ya no tanto de los jóvenes que están indecisos, pero esto del voto útil yo creo que sí es verdadero. Por más de que, o sea, sé que no me gusta mucho decirlo así, pero que lo pongan al Carlos Mesa y que en ese tiempo se forme algo mejorcito, por así decirlo, ¿no? Eh, porque creo que es mejor a volver a lo que estábamos antes. Luis, por favor. Claro, es complejo, la verdad. En eso sí, en ciencias sociales, los que estudiamos ciencias sociales, los de ciencias naturales siempre nos hacen este bullying, ¿no? De que ellos tienen siempre respuestas exactas. 2 más 2 es 4, me da igual la ideología que tengas, ¿no? Si eres de izquierda o de derecha. Lamentablemente, los politólogos el bullying es extremo porque podemos dar predicciones y a veces están influidas esas predicciones por nuestra tendencia. Nunca se puede separar a alguien de su tendencia, ni siquiera los historiadores, por ejemplo, cuando hacen historia, ¿no? Ahí tenemos a Carlos de Mesa. Muy interesante, yo he leído sus libros y se nota una cierta tendencia, ¿no? Es fabuloso como escribe, personalmente a mí me gusta bastante, pero siempre, por eso. Y no se le puede tachar, o sea, todo historiador tiene una tendencia, todo investigador de ciencias sociales siempre. Esa es la gran problemática. Ahora, si tengo que responder a tu pregunta, es interesante porque creo que yo más que todo la respuesta sería que gane quien gane, inestabilidad va a haber en este país. ¿Entendéis? Eso es algo real. Porque quien gane no va a ganar con una amplia mayoría. Para que un país realmente haya estabilidad, es que tiene que haber una mayoría. Y es que eso significa que ha habido seguridad en el voto, que no está polarizada la sociedad. Porque todo el mecanismo electoral es la representación del mecanismo social. Todo movimiento político es la representación del movimiento social, de nuevo, ¿entendéis? Si el movimiento político no tiene orden, es porque el social no tiene orden.
y es priorizante el social sobre el político, porque del social viene el político. Perdona, o sea, sé que esto es un trabalenguas, parece, pero de lo social se emite lo político, ¿entendéis? Toda la estructura. Por eso te decía a ti, Mauri, si me permites llamarte por tu nombre de pila, que Yes. todo, o sea, el mecanismo en sí de lo social, o sea, no podemos ir al revés, ¿no? Lo constitucional, las constituciones, muchos han hablado en las democracias liberales, neoliberales, de que la constitución es soberana, ¿no? No, el pueblo es soberano, porque la constitución no está ahí, no es una ley de Dios como la Biblia, ¿no? Que siempre ha estado ahí porque es la palabra de Dios. No, por eso digo que va cambiando, ¿no? El gran problema que tenemos es eso, la gran polarización, y nos creemos que se puede resolver desde arriba. Los partidos, los políticos se tienen que poner de acuerdo. No, nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, ¿entiendes? Entonces tenemos que crear puentes entre las clases sociales bajas, las altas, ciudad, campo, razas, culturas. Peor en Bolivia, que somos plurinacionales, ¿entendéis? Entonces es tan complejo, a mí me fascina, por eso, perdonad que he dicho 1000 veces en este podcast que me fascina, pero es que estoy fascinadísimo, ¿entendéis? Ahora bien, sí que es verdad que, volviendo ya también a tu siguiente pregunta, que es, ¿podemos acabar como Venezuela? O sea, ¿puede pasar algo parecido a Venezuela? En Venezuela ocurre algo también muy complejo, y es que aquí volvemos al tema de legitimidad. Una cosa es lo legal y otra la legitimidad, ¿no? Lo legal es que se adapta a una ley, como has dicho tú antes. ¿Qué te parece, por ejemplo, legal que inhabiliten a Evo Morales? Pero ahora la cuestión ¿sería legítimo? ¿Por qué lo digo? Porque si inhabilitando a Evo Morales o al MAS puedes provocar que este país estalle así, porque ¿y cómo se lo va a tomar el campo? ¿No? Si tanto, o sea, pueden bloquear peor, o sea, pongamos un poco, ¿no? Pueden bloquear peor que lo que ha pasado estos días. Pueden, tú lo mismo lo has dicho, milicias armadas, puede estallar literalmente Bolivia, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Por eso he dicho, es la ley la que debe adaptarse los hechos o los hechos a la ley. Porque si cumpliendo la ley quemas tu país, ¿realmente quieres quemar tu país? O podemos ser como por eso. Los politólogos siempre clamamos por vayamos al trasfondo, a lo social. De ahí tienen que venir nuestras soluciones, ¿no? Antes de quemar el país, está bien, aceptemos ciertas cosas, pero porque se mueve así, ¿no? Maduro, el problema de lo que está haciendo, lo que está pasando, es que con esto de la pandemia, muchos analistas dicen que se ha reafirmado su consolidado, su poder, ¿no? Y es que Maduro controla, y es bastante... Lo estoy diciendo no porque comparta, ¿no? Pero lo digo porque es inteligente en muchos aspectos. Está controlando ciertos mecanismos que pueden coartar la libertad de expresión y la libertad de movimiento de la población, de la sociedad, como os he dicho, de la base, desde lo alto, ¿no? Él sí que lo está haciendo, y solo se hace desde lo alto con con el ejército y la policía, etcétera, etcétera. Por ahí es lo que mi compañera ha dicho, de que algo que era el toque para que así Evo ya se asustara, es que la policía, por ejemplo, no estaba ya de su lado. ¿Entendéis? Ya lo de arriba, si tus entes de arriba ya no están de tu lado, ¿qué te queda? Se te derrumba, por eso dimitió. Lamentablemente en Venezuela no pasa eso. No creo que pasara aquí, si te tuviera que decir, como Venezuela, porque ya tenemos el precedente de que hemos expulsado a alguien, ¿entendéis? Puede haber choque, eso sí que lo digo, y va a ser una lástima, porque gane quien gane, no va a ganar con la mayoría, repito, va a tener que haber diálogo sí o sí. Y aquí te diré una cosa, ya que me habéis permitido utilizar malas palabras, que al principio no me habéis podido decir, y es que un principio de la democracia liberal, Mauri, de las democracias occidentales, es que si ganan por mayoría y tú eres de esa minoría, te jodes. Lo siento decirlo así, ¿entiendes? Pero tú puedes estar, pero yo creo, pero ha ganado la mayoría. Ha ganado la mayoría. Si tú eres defensor de la democracia, no ultranza, tienes que aceptar. Entonces, si ese 10% que ha sido muy justo, ¿no? Pero ha ganado el más y está desinflado, designada, ya no te tienes que preguntar ahora cómo he hecho el más, ¿no? O sea, cómo no me gusta. Puede ser, es legítimo. Tu opinión va a ser igual que muchas personas. No, lo que voy a preguntar es cómo ahora el más, si es que gana, puede crear esos lazos con la otra parte, ¿no? Ese es el único futuro viable que nos puede caer, porque eso sí que yo estoy seguro y les puedo firmar aquí, o volvemos a hacer un podcast después de las elecciones, de que gane quien gane es inestabilidad. Correcto. Hemos venido de una entrevista de TikTok y bailes chéveres a temas densos de política, así que eso es súper chido. Así que, Julio, presentas la sección que es para un poco bajar los humos de política. Y sí, a modo de edición, ¿no? A modo de extensión, porque de política es hermoso hablar y más cuando tienes tus propias opiniones y compartes las ideas, es perfecto. Y más en un país como el nuestro que es democrático, ¿no? A modo de extensión tenemos algo preparado. Vamos a hacer preguntas de todo un poco para conocerlos un poco más. Vamos a ir preguntando cada uno una pregunta, respuestas súper cortas, tal vez en una palabra, en una frase. Nos responde primero Gabriela, por favor, luego Luis. Así que, Mau, empecemos con tu pregunta.
Primera pregunta. Ahora ya no tiene nada que ver con política, o tal vez sí, si es que se nos ocurre, si es que Tal vez estamos sí, creativos un claro. día, tal vez no. Así que primera pregunta, trago favorito. Es la con la que Flor de siempre caña. empiezo. Flor de caña. Flor de Respuesta caña de correcta, un punto. cabeza. Luis, Yo, en España la ginebra es lo que se bebe mucho, pero si soy sincero, desde que he venido a Bolivia, el Singani a mí es lo que mejor que he probado en mi vida, bien preparado, ¿no? pensé que iba a Bien decir preparado, cubita de claro. plástico. Cubita de Una, plástico una por pregunta siempre. una pregunta difícil. Una corriente política. Mm, qué complicado. Es que, es Rapidín, que rapidín es. ya. Es que se han Sí, tergiversado una. tanto las corrientes políticas en los últimos años que es bien difícil que tú digas soy algo sin que todo el mundo te empiece a basurear, ¿no? Pero, Pero yo pero, diría, sí, una tendencia un cacho socialista de mi parte, pero obviamente no la tergiversada que ha habido aquí en Latinoamérica. Luis, Yo igual, yo la verdad sí tengo que ser un poco, sí que es verdad, tengo escepticismo con las etiquetas, es el gran problema a veces, que eso polariza todavía más, ¿no? Estamos de acuerdo, pero sí que me voy más por lo social, por adscribirnos a un bienestar, a un estado de bienestar, ¿no? A un todos por todos y no son unos pocos, entonces sí que me voy un poco más a la izquierda, si podemos decirlo así. siguiente pregunta. Y se me acaba de ocurrir más bien. Presidente favorito de la historia de Bolivia. Luis, si quieres, puedes decir uno de Bolivia y uno de España. Gaby primero. Uno. No sé. Espera que me hace en evidencia de que no me acuerdo todos los presidentes de este país. Y tu tiempo está corriendo. 10, 9. Vas a perder el premio, Gabriela. 8, 7. Vas a perder tus yalas, Gaby. 5, 4. Eh, ay, eh, Producción, ya, a vamos ver. a cortar este pedacito de pensamiento. Todos menos Evo. Puede funcionar. No sé, no sé. La verdad es que, o sea, es que no tengo uno favorito, la verdad. O sea, Simón Bolívar, perfecto. Respuesta correcta. Pasamos con Luis. sí, ya, de Gaby, una. vamos a esperar. O sea, primero que responda Luis y tienes tiempo para pensar todavía. A ver, Luis. es que es verdad, la entiendo, porque yo cuando leo de historia de Bolivia me encanta, yo digo, ¿cómo ha podido tener tantos presidentes este país? ¿Entendés? O sea, que sí, había un montón que, entonces, si tuviera que decir uno para ya no extenderme, creo que sería Víctor Paz, me parece alguien Bien muy ahí. inteligente, me parece alguien que sabe manejar el mecanismo político y que ha sabido, ¿no? Entonces ya ha hecho cosas bastante inteligente más por todo, ¿no? Si tuviera que decir de España que me habéis permitido, sería Adolfo Suárez, porque no sé si sabéis, pero en España hubo una dictadura muy dura, muy jodida, si me permitís decirlo, durante 40 Franco. años, ¿no? Y No. Adolfo Suárez fue el encargado prácticamente de crear un statu quo, ¿no? De tanto los de derecha profascistas, pronazis, ¿no? Como los de izquierda radicales, o sea, manejó el mecanismo para integrarlos a todos. Entonces, Adolfo Suárez. Súper. Ahora sí, Gaby, vamos con tu respuesta. 5, Sí, 4, o sea, 3. No, mentira. pensándolo bien, creo que estoy de acuerdo con Luis. Víctor Paz me parece que es el mejorcito de todos, o sea, porque hemos tenido una super historia de presidentes militares, caudillos, que la verdad no soy muy fan. Así que sí, Víctor. 2 votos para Víctor. Esta Julián pregunta Turizo. esta pregunta es un poco compuesta, tal vez. Un presidente para estudiarlo en el mundo, en este momento, y un presidente que esté haciendo bien las cosas desde su perspectiva. En el mundo. Igual, rapidito. Sí, en el mundo. Sí. Aquaman cuenta. A ver, que valga la pena estudiar. La verdad es que, o sea, por más de que no me guste, creo que Donald Trump es un personaje súper interesante y que obviamente va a aparecer a lo largo de los siglos siguientes en los libros de historia, pero es porque justamente demuestra, o sea, toda esa inconformidad que había, ¿no? En Estados Unidos antes de que lo elijan a él y esa justamente falta de representatividad que sentían sus votantes, ¿no? Los rednecks en Estados Unidos. Eh, entonces, la verdad es que yo creo que sí vale la pena estudiarlo a él. Y un presidente que lo esté haciendo bien, bueno, no es presidente, pero primera ministra de Nueva Zelanda, que la verdad es que con la situación actual ha logrado contener la pandemia
impresionantemente. Y la verdad es que yo la admiro mucho. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Buenísimo. Luis. Mira, a mí me fascinan, perdón que puede sonar maquiavélico, el padre de nuestra disciplina, ¿no? Pero me fascinan los políticos inteligentes que saben moverse, ¿no? Que saben cómo. Y para mí alguien que deberíamos, o sea, que estudio, pero me encanta porque es Xi Jinping en China. Es alguien que, o sea, si lo ponemos en contraposición con su gran rival ahora mismo, por las dos potencias que representan como Donald Trump siempre está subsumido a esa constitución, a esta fervencia, ¿no? Americana de los derechos, ¿no? Lo hemos visto con los movimientos sociales que han estallado. Pero Xi Jinping es al contrario, o sea, él coarta todo movimiento, ¿no? Y lo hace de forma legítima, es que es lo peor si nos ponemos. Él mismo se extiende, entonces eso sabe controlar los mecanismos del Estado, ¿no? Y alguien que lo estuviera haciendo bien, claro que bien implica un sesgo de subjetividad, ¿no? Porque bien quizás para vosotros no, pero quizá para integrar un poco, creo que todos podemos estar de acuerdo, es Trudeau en Canadá. Me parece alguien que sabe entender muy bien la diversidad de culturas que hay ahí, la diversidad de nuevas corrientes que hay, y sabe cuándo y cómo aplicarlas, ¿entendéis? Tiene bastante base de admiración en el panorama internacional, entonces, por no entrar en un nuevo debate, creo que lo elegiría él. Me gusta sus respuestas. Siguiente pregunta, ya saliendo un poco de política, independientemente de su sexualidad, ¿rubios, rubias o morenos, morenas? Gaby, después Liz. Morenos. Morenos. Luis. Pues tía, a mí no me habíais avisado de esto. Renuncio, se va. ¿Sabéis? Es que pasa es un poco raro lo que pasa, ¿vale? Os voy a explicar, por favor. Siempre extenderme, pero es que es anecdótico, porque noto que aquí, o sea, no, por lo general en Bolivia gustan como los rubios, ¿no? Noto los blancón, no sé qué. Y en España le gustan los morenos, los latinos, ¿no? Entonces, yo he crecido siempre ahí, ¿no? Toda mi vida. Y como que nos gusta siempre lo nuevo, ¿no? O sea, lo diferente, sobre todo cuando estamos. Entonces, morenas. Mira que... Siguiente pregunta, Julio. O ahí terminamos. Música favorita. O sea, yo escucho literal así, desde reggaetón hasta K-pop, hasta rock, hasta Mozart. Así literal. Me gusta así Wendy la música Zulka. de TikTok, ya. Wendy Zulka. Luis. Yo, la verdad que igual, no soy así de todo. discriminar a alguno, pero quizás alguien que la verdad es que me encanta leer y alguien que me ayuda mucho a concentrarme es un compositor que se llama Erik Satie, que es representante del romanticismo francés, y si os puedo recomendar escuchar, es relajante que lo flipáis. O sea, si podéis alguna vez estáis nerviosos o algo estresados de la política, tú, Mauri, cuando gane más, si gana, ponte a Erik Satie. Siguiente pregunta. ¿Lugar favorito para ir de fiesta? Puede ser una casa así con nombre y apellido, o un boliche, o una plaza, porque sí, hashtag Team Plaza. Boliche, O puta, mi casa, favorito, no sé. Descansa en paz, era donde mejor la pasaba. Casa, la casa de mi amiga Lindsay en Sopocachi, que es la gran casa de las bodas. Y sí. Gran fiesta. Luis. Yo siempre he sido, la verdad, más partidario de las casas. O sea, no me gustan los boliches y tal. Mola ir bastante ir a bailar y todo, pero creo que en las casas con amigos cercanos no dicen esto de que te lo pasas mejor con 3 o 4 gatos, ¿no? 4 personas así, que con cientos en una discoteca, ¿no? Entonces, sí, yo diría más casa. La verdad, no puedo decir un boliche, un nombre, no conozco todos, la verdad, La Paz, o no quiero acordarme tampoco. Entonces, sí, algunas casas, supongo. Sí, casa es más chévere. Bueno, Julio, ¿tienes alguna última pregunta o ya cerramos esto? Creo que ya cerramos, ya los conocemos un poco más. Gracias, chicos, por estar hoy con nosotros, por podernos hablar de este tema que es tan cuestionado, tan polémico, visto mal por algunos, pero de verdad que es necesario y bien interesante al menos cuando tenemos muchas posiciones, ¿no? para compartir. Gracias. Antes de terminar, tal vez si quieren dar sus redes sociales, Luis, Gabu. O mencionar busquen, algún proyecto con el que estén trabajando con la carrera. Bueno, primero, gracias chicos por invitarnos. La verdad es que ha estado súper interesante. Creo que podríamos debatir horas sobre este tema. Creo que nos toca promocionar la página de la Sociedad Científica de
de la carrera. La verdad es que desde el año pasado que nos estamos moviendo un montón con todo esto, lo que es el voto informado, que creemos nosotros que es súper importante, especialmente en época electoral, porque, o sea, muchas veces la gente, o sea, por ejemplo, en el caso de Carlos Mesa, ay, no voy a votar por el Carlos Mesa porque es un tibio, pero no ven más allá, ubica. Entonces, en Facebook estamos como Sociedad Científica de Ciencias Políticas, que es así, súper... Aquí va a aparecer. Iba a estar apareciendo, o ahí. por ahí. Y el proyecto que estamos llevando desde el año pasado es justamente este del voto informado, y hemos hecho un comparador de programas electorales. En la página de Facebook está el link a nuestra página web. Entonces, lo que hemos hecho es agarrar temas que creemos que son de interés nacional, digamos, educación, salud, trabajo, economía, discapacidad, género, etcétera. Y nos hemos tomado el trabajo de leer todos los programas de los partidos, tanto del año pasado como de los nuevos partidos de este año. Y los puedes comparar. Tú haces clic al Movimiento del Socialismo y haces clic a, Libre 21, que es el del Tuto, y ves así, en educación el MAS dice esto, en educación Libre 21 dice esto. Entonces, eso que creemos que es súper importante. Y el proyecto que está dirigiendo el Luis, que es súper lindo, también en nuestra página de la sociedad, que es el de las chasquipostas, que todos los días subimos así textos hablando de un tema que nos gusta a cada uno, pero desde una perspectiva de la política. Creo que eso sí súper vale la pena promocionar, porque así nos damos cuenta que en realidad todo lo que hacemos y todo lo que nos gusta y todo lo que vemos sí tiene algo político, ¿no? Gaby, también vamos a promocionar tu nueva página de TikTok, donde vas a hacer recetas, que es Gabu Vargas, creo, Gabu.Vargas. No, Gabu Cocina. Gabu Cocina, búsquenla en TikTok, recetas. Es bien chévere. Luis, tus redes, ¿algún proyecto que quieres mencionar? No, yo de verdad estoy igual que Gabu, dedicado a la sociedad científica. La verdad que creo que es un ente bastante interesante como mediador, ¿no?, entre lo político, como digo, y lo social, que intento resaltar. A veces siempre lo vemos como externo, o a los académicos siempre los vemos como externos, ¿no? O sea, siempre ha habido esa divergencia. Entonces, hay diferentes iniciativas que estamos impulsando. Una es el comparador de programas, tan importante ahora mismo, que ya ha explicado mi compañera. Otra es las chasquipostas, son textos divulgativos, simplemente diferentes aspectos. Hemos hecho hasta de cómics, incluso, ¿entendéis? Para que veáis cómo funciona, ¿no? De verdad. A veces no lo captamos, pero lo político está siempre presente. Somos políticos desde el momento en que nacemos, y peor cuando cumplimos 18 años. Entonces, luego también hay conferencias, vienen diferentes expertos a hablarnos de algunos pensadores, de populismo, ¿no? O sea, académicos, que han dedicado su vida, ¿no?, a como divulgar. Se trata de como, más de todo, divulgar, ¿no?, de una forma interesante el conocimiento, más que como cuando te recomiendan un libro que cuesta leerlo, ¿no? A nosotros nos toca, pero bueno, lo intentamos. Entonces, nada, simplemente volver a recalcar Sociedad Científica de Ciencias Políticas en Instagram, en Facebook y en Twitter. Tenemos las 3 cuentas, y que sigáis. Y también agradeceros, eso sí que es verdad, por darnos este espacio. Espero que la siguiente sea con un Singani y en alguna casa. Creo que hablar de política con un Singani en la mano, bueno, con cualquier tipo de bebida alcohólica, es doblemente mejor, si os soy sincero. Pero nada, eso, ha sido un placer. Creo que integrar perspectivas. En algunas cosas tenemos diferencias, pero ante todo siempre ha habido el respeto, ¿no? Y es lo que debe haber, lamentablemente, en Bolivia, siempre. Correcto. Luis, te espero en una casa con un Singani y vas a probar el cubito de plástico. Gabu, te espero, no sé, en la casa de la Lindsay. Señores, eso ha sido... Casa Lindsay. Señores, eso ha sido un nuevo episodio de ¿Qué tipos? Tal vez se divide en 2 partes, nos hemos alargado mucho, así que si va a haber 2 partes, vean ambas. Gabu, Luis, muchas gracias, son unos genios. Conclusiones, estén abiertos al debate, a la pluralidad, y siempre voten informados. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.